a hablar de eficiencia o de productividad. Miremos desde otro punto de vista cómo desde el área de servicios, desde el área de ventas o productiva, dependiendo de cómo es cada una de las empresas, nos pueden decir qué significa para ustedes ser eficiente. Creo que me va a tocar salir y volver a entrar a toda la... ¿Nada? No pueden escribir si les da... ¿Cómo? Bueno, vamos a tener un poco de paciencia. Parece que la compañera tuvo inconvenientes en este momento y esperemos que vuelva a ingresar. Si alguno más de los que está participando, anímense a escribir ahí, ya llegó Emilia otra vez, a escribir ahí en el chat qué consideran ustedes que es eficiencia. Hola, Emi. Emi, no te escuchamos. Listo, ya deben estar viendo la presentación. Está cargando, Emi. Eso, muy bien, listo, Emi, dale. Ahí Bueno, cargó no hay mal que dure 100 contextualización años. normativa. No. Así es, nuestros empresarios son muy pacientes, ellos entienden que a veces la tecnología no, qué mentira. Nos juega malas pasadas. ¿Ya? Hay personas en ahí la sala de espera. ahí está, solo falta darle modo presentación, sí. Muy bien, vamos a ver si ya. Listo. Ahí está, eficiencia productiva, se ve solo una pantalla. Ya aparecieron otra vez las dos. Bueno, vamos a hacer aquí una cosita. Listo, ¿se ve una sola? No, se ven las dos, pero si quieres avancemos así. Muy bien. Ya debe verse solamente una. Esta. Se está viendo la pequeña. Oh. Muy bien. Entonces, para que no cansemos a nuestros empresarios, vamos a mirarla acá. Ya volvió a cargar, ¿verdad? Ya, Emi, ya. Contextualización normativa. No. Esa no. Entonces, como ninguno de las personas acá nos está... Ya si vieron la pantalla, recuerden, estamos hablando de eficiencia productiva como herramienta para ser competitivos. Entonces, realmente lo que queremos hablar acá ahora es cómo esa parte que llamamos eficiencia, ¿sí? Cómo lo que nosotros queremos dar para nuestro cliente nos puede servir, ¿sí? En la parte comercial, ¿cómo podemos aumentar o no nuestras ventas? Listo. Utilizando obviamente la parte competitiva y la parte de eficiencia, ¿sí? ¿Qué pantalla están viendo, Isa, ahí, por favor? Emi dice objetivos. En lo que estamos viendo en este momento en pantalla. Ya se fue. Bueno, parece que a Emi se le ha caído el internet. Otra vez paciencia, por favor.
Bueno, Hola, Emi. sí, hola. Si no, Emi, avancemos en la presentación. Igual los Sí, no hay ningún empresarios van problema. a... Bueno, Ok. entonces estamos hablando de que la eficiencia productiva como herramienta para ser competente comercialmente. ¿Qué es lo que nosotros queremos inicialmente saber? Obviamente queremos saber qué diferencia o cómo podemos entender la eficiencia con respecto a esta parte de productividad, ¿cierto? Eso es lo que nosotros realmente queremos. Cuando hablamos de eficiencia, entonces queremos indicar, por ejemplo, que la eficiencia nos habla de qué debemos hacer nosotros, ¿sí?, para poder lograr un objetivo. Normalmente confundimos lo que significa productividad, eficiencia y eficacia. ¿Quién me puede decir entonces? Ahora estábamos hablando de, no quiere sino presentar esto. Bueno, estábamos hablando de que la productividad para nosotros tenía que ver con utilizar los recursos de la mejor manera posible, ¿cierto? Cuando hablamos entonces de eficiencia, también confundimos con eficacia o con productividad. Realmente son términos diferentes, son términos que nos van a hablar más bien de cómo debemos nosotros trabajar para mejorar todo lo que le entregamos a nosotros. Listo. Dentro de ese trabajo que tenemos en cuenta, entonces vamos a mirar. La eficiencia como tal nos va a hablar de que debemos tener en cuenta, ¿sí?, cuáles son los recursos que nosotros estamos utilizando para que esos procesos, esos productos o de hecho los mismos servicios lleguen a nuestros clientes y lo dejemos entonces satisfecho con lo que necesita hacer, con lo que necesita. Todo lo que nosotros hacemos en las empresas se presenta de cara al cliente, es decir, qué le vamos a dar a ellos para que nos compre el producto. ¿Cuáles van a ser las necesidades que tenemos? Creo que ahí sí entró la presentación, ¿cierto, Isa? Está la primera diapositiva, sí. Eficiencia productiva. Sí. ¿Ese sí? Muy bien. Entonces, Está cuando la hablamos, primera. perfecto, cuando hablamos de esa eficiencia productiva, ¿sí?, vamos a decir, dentro de las definiciones, el uso eficiente de recursos. La palabra productividad, y más cuando ya estamos de cara a trabajar en la casa, que nos hablan de un tipo de eficiencia, que nos hablan en estos momentos que para la reactivación de la economía debemos ser suficientemente productivos, debemos ser económicamente eficientes y competentes comercialmente. Entonces, una de las definiciones más sencillas que podemos dar de lo que es productividad es básicamente la relación que hay entre las salidas generadas por un proceso y las entradas o recursos requeridas para generar esas salidas. Entonces, ¿qué significa? Cuando yo estoy en producción, mi productividad va a ser eficiente en la medida en que yo utilice lo mejor posible los recursos y obtenga muchos y mejores productos o servicios. Esa es una de las definiciones más sencillas que podemos tener de lo que es productividad. Como decía ahora, podemos confundir productividad, eficiencia y eficacia. Con estos ejemplos, con esta forma que les voy a mostrar, quiero y espero que les quede claro cuál es la diferencia principal en esto. Entonces hablamos que eficacia, ¿sí?, es la capacidad de lograr el efecto que se desea o espera, conseguirlos de cualquier manera. Es decir, no importa cuánto esfuerzo, no importa cuántos materiales sean necesarios para cumplirlo. Ahí no estamos teniendo en cuenta ni tiempo, no estamos teniendo en cuenta costos, no. Lo importante es lograr el objetivo. Si yo no soy, por ejemplo, un maratonista, soy una persona que corre maratones,
simplemente lo hago por diversión, mi entrenamiento va a ser diferente al deportista de alto rendimiento, ¿cierto? Mi objetivo, si voy a correr una maratón, es llegar. Entonces, en términos de eficacia, diríamos que la persona que gana la maratón es 100% eficaz, ¿sí? Logra el título y es competente. A mí solamente me van a medir cómo, bajo la eficacia, si llego. Es decir, conseguí la meta deseada, conseguí el efecto deseado, sin importar cuánto esfuerzo, sin importar si me demoré 2 o 3 horas, si llegué de último y si llegué fundido, rendido y derecho para un hospital. Eso es básicamente no tener en cuenta el esfuerzo. Eso es eficacia, ¿cierto? Esos esfuerzos los obtengo sin importar cuántos materiales fueron necesarios, y también puedo decir que la eficacia es concentrar los esfuerzos en esa actividad para cumplir objetivos. Como cuando organizamos una fiesta en la casa, no importa cuántas bombas se van a perder, lo importante es colocarlas. Si yo fuera un empresario que me gano la vida a partir de organizar fiestas, de armar piñatas, cada bomba que a mí se me dañe va a implicar un costo y va a ser diferente. La eficacia, entonces, con este ejemplo, creo que nos va a quedar mucho más claro. El trabajador de la empresa de carga es eficaz si logra transportar esas 3 cajas que tenemos en el dibujito, no importa el esfuerzo. Miren que lo podemos hacer. El trabajador, si es muy fuerte, si es muy macanudo, como decimos, podría montarse esas 3 cajas y llevarlas hasta el objetivo, hasta la carga, hasta el punto de carga, sea el camión o el almacén, no importa si se demora 15 o 20 minutos y si tiene que descargar varias veces en el transcurso. De igual manera, si yo utilizo un carrito para llevar esas cajas, también soy eficiente, soy eficaz, ¿sí? No importó el esfuerzo. Ahí diríamos, bueno, le faltó malicia indígena al uno o herramientas. Diferente a esto, en la eficiencia yo ya meto un uso racional de esos medios para alcanzar el objetivo. Mido cómo consigo el objetivo con respecto al costo de los recursos, lo que dije ahora. Si hablamos de que obviamente el tiempo es oro, y el tiempo que mi empleado se demora en hacer un proceso o un producto me cuesta, cuanto menos se demore en hacerlo, va a ser mejor. Entonces yo ya estoy logrando objetivos y metas programadas con un mínimo de recursos, con un mínimo de tiempos. La diferencia entonces en la eficacia y la eficiencia va a ser en que puedo obtener la misma cantidad de artículos, pero reduzco el costo de producción. Puedo llevar la misma cantidad de cajas, pero reduzco el tiempo y reduzco el esfuerzo. Hasta ahí, si hay problemas o si hay algún tipo de pregunta, me pueden indicar. La efectividad, entonces, involucra obviamente eficacia, ¿cierto? Cuando yo soy eficiente y eficaz, mejoro mi competencia. Ahorita vamos a ver qué es lo que significa competencia. Miremos este ejemplo, ¿sí? Que es de tiro al blanco. Si alguno no lo ha jugado, lo ha visto jugar. Entonces, cuando varios jugadores tiran al blanco, ¿sí? En este caso, si ven la imagen apropiadamente, es una imagen, un círculo rojo. ¿Listo? Entonces, la idea es tirar a que los dardos lleguen a ese centro, que en este caso es rojo, y le decimos blanco, aunque sea rojo. ¿Cuál es el análisis? Si yo le doy al centro de ese juego, ¿cierto? Pero me gasto los 10 dardos y solamente llego al centro con 1, soy eficaz, logré la meta, no importa el esfuerzo. Se desperdician muchos recursos para obtener los resultados, pero entre comillas no importa. Si eso lo hacemos en una empresa, estamos hablando de desperdiciar muchos recursos para el resultado, y esos recursos son plata. Si de los 10 tiros soy capaz de apuntar 5 en el centro, entonces soy eficiente porque estoy mejorando. Si desde el primer tiro le doy al punto que llamamos blanco, entonces estoy hablando de que soy efectivo.
¿Por qué? Porque llegué al objetivo con el mínimo de los recursos. De 10 solamente utilicé 1, di en el blanco y cumplí mi objetivo. ¿Nos queda claro entonces esa diferencia entre eficacia y eficiencia? ¿Alguien que me diga sí o no, por favor? Sí. Gracias. Ya iba a empezar a llamar a los espíritus. ¿Están ahí? Ya me contestaron. Sí, ahí están, Emi. Gracias a Dios. Listo. Entonces, miremos, si hablamos de eficiencia, de eficacia, ¿qué sería la productividad? Si tenemos en cuenta este muñequito amarillo, donde tiene un reloj a un lado y una rueda, la rueda siempre nos significa producción normalmente, decimos que la productividad no debería ser un equilibrio entre tiempo y objetivo, entre tiempo y procesos, entre tiempo y objetivos, en este caso, servicios. ¿Listo? La productividad, una entre tantas y miles de definiciones que tenemos, diríamos básicamente es el aprovechamiento máximo de los recursos en la elaboración de los productos o en la entrega de los servicios. Y siempre una de las maneras más adecuadas de medirlo es versus tiempo. El tiempo después lo volvemos plata. La productividad mide la relación entre factores como estos que tenemos ahí, si los alcanzan a ver, ¿cierto? Las entradas son los recursos humanos, cuánta gente necesito, los recursos físicos, hablando de equipos, de maquinaria, de software, etcétera. Y obviamente los recursos financieros. Todo eso es lo que yo necesito para obtener otros recursos llamados productos o servicios. Normalmente es mucho más fácil medir productividad en empresas de manufactura porque los podemos medir por unidades, esas unidades las medimos en tiempo, medimos los recursos en cuántas personas, cuántas máquinas y cuánto tiempo nos demoramos en hacer un producto. Los servicios, como son intangibles, como es la parte comercial, los servicios comerciales, siempre está la pregunta, ¿cómo puedo ser yo productivo comercialmente? ¿Cómo puedo yo aumentar esa eficiencia, que ya sabemos que es ser eficaz, darle al blanco con el mínimo de esfuerzo? ¿Listo? Como es intangible, tenemos que pensar un poquito más en cómo lo podemos medir. ¿Listo? La productividad, entonces, también diríamos que es una actitud de la mente, porque ser productivos y mejorar en productividad tiene que ver con que conozca el proceso, pero no solamente lo conozca, sino que además debo mejorar continuamente todo lo que yo hago, siempre encontrar la mejor forma de hacer eso. También hablamos de que si es una actitud de la mente, debe ser una convicción. En algo que nos llevan ventaja los japoneses y la mayoría de los orientales, y muchas de las filosofías y herramientas en productividad tienen origen en Japón, pero es justamente porque para ellos eso más que una estructura, más que una moda, esto se convierte, la productividad y todas las herramientas que hablamos en productividad son, digámoslo así, convicciones, son casi unas creencias o una filosofía, un estilo de vida, ¿sí? Es un esfuerzo de todos los días debe adaptarse, debe mejorar, ¿sí? Y de hecho, creo que la mayoría de los que estamos acá, y si no los invito a conocerlos, cómo los japoneses mejoraron un transistor que copiaron de los norteamericanos, ellos no lo crearon, pero a partir de ahí generaron los equipos de sonido, después fueron los Walkman, los CDs, ya vamos en los iPod, y así hablamos de que Apple sea en Estados Unidos y Steve Jobs fue estadounidense, pero realmente utilizaron una cantidad de conceptos y de conocimientos que desarrollaron los japoneses. ¿Por qué? Porque ellos se dedicaron a mejorar. Si esto es bueno, ¿cómo lo puedo hacer mejor? Si esto es grande, ¿cómo lo puedo hacer pequeño? Y si es pequeño, ¿cómo lo puedo hacer diminuto? Siempre en una escala de mejoramiento. Por eso hablamos de una filosofía y de algo que requiere esfuerzo constantemente. Y por eso también entonces involucramos esas actividades económicas a condiciones cambiantes.
hablábamos al principio de que a raíz, por ejemplo, de esta situación, ya le llamamos pandemia, esta situación de encerrarnos, esa situación de pensar cómo vamos a trabajar, cómo vamos a mantener una empresa, cómo vamos a generar o a entregar unos servicios que antes eran buenos por el 1 a 1, por verle la cara al cliente, ¿sí? Y yo era bueno comercialmente, mi empresa generaba muchos dividendos desde la parte comercial, pero ahora si no veo al cliente, ¿qué tengo que hacer? A eso se refieren los esfuerzos. Yo no puedo dejar de ser productivo, no puedo dejar de ser eficiente, porque entre comillas tengo un estilo o una forma de trabajo diferente. ¿Listo? Una de las formas que nosotros hablamos, ese es un esquema muy sencillo el que les tengo ahí. ¿Cómo se mejora la productividad? Siempre la productividad va a ser generada a partir de buscar este tipo de igualdad. Bajar siempre lo que son las entradas, la relación entrada igual salida, bajar eso, ¿sí? Y subir el término salidas igual a entradas. Es decir, yo lo que necesito hacer, lo puedo hacer con el mínimo de recursos. Es algo parecido a que cuántas personas, por ejemplo, en los restaurantes o en los servicios de comida, se genera mucho de esto. ¿Cuántas personas me puede atender un solo mesero? ¿Sí? O más bien, ¿cuántas mesas? Hablando de mesas de 2 personas, de 4 familiares, a partir de 6. Entonces siempre piensan, ¿cuántas personas, cuántos meseros necesito yo en este restaurante para estas mesas? Y de 20 mesas, ¿cómo lo reparto, ¿sí? Entre estos meseros? No puedo decir 10 para este y 10 para el otro si tengo 2 meseros, porque tengo que mirar también otras cosas, cómo tengo la distribución de las mesas, cuántas, de acuerdo a esa distribución de las mesas, cuántas personas hay en un sector. Entonces empezamos a mirar por cuadrantes, podemos, depende pues del tamaño del restaurante, ¿cierto? Entonces por cuadrantes, el cuadrante 1 o el cuadrante 2, pero si en el cuadrante 1 hay mesas solamente de 2 personas, pueden haber más mesas, mientras que en el cuadrante 2, si hay mesas de 4 o de 6, habrán más personas, pero menos mesas. Entonces viene a empezar a hacer el análisis de cómo logro yo ese equilibrio. A partir de esos análisis, entonces, llegamos a una, por así decirlo, una fórmula muy sencilla. La productividad es igual a la relación que hay entre las salidas divididas las entradas, ¿sí? Algo, me disculpan si es un ejemplo muy simple, ¿sí? Pero es algo a lo que las mamás de antes que tenían 5, 6, 7 o más hijos, ¿sí? Se vean enfrentados a cuántas porciones tengo que sacar yo de la misma libra de arroz, ¿sí? Cuando hay más comensales en la mesa, cuando ya no son solamente los hijos, sino las esposas o las novias, etcétera. Entonces yo tengo que hacer rendir esa libra de arroz para más personas. Eso es productividad y son casos muy sencillos que todos tenemos en la casa y hasta lo hacemos en forma de broma o canción cuando le decimos échele más agua a la sopa. ¿Estamos de acuerdo o no? Bueno, supongo que sí. Sí, entonces, total. Ok, gracias. Seguimos entonces aquí. Si hablamos de esa relación y siempre que hablamos de un igual o de un más, de cualquier símbolo aritmético, estaríamos hablando de mediciones, ¿cierto? Para saber si somos productivos, siempre debemos compararnos. Les puse el ejemplo ahora de los transistores y de los japoneses. ¿Qué hicieron ellos? Coger un transistor, una cosa que era muy grande, creo que de pronto a algunos ya ni siquiera la palabra transistor les suena, eso parece de uga uga, pero digamos los primeros celulares que ya les dicen las panelas por grandes, ¿cierto? Entonces, ¿cuál era el efecto? Comparar esa panela con lo que tenemos ahora, un celular que parece un mini computador y nos cabe en la palma de una mano. Cuando empezaron a salir los celulares, básicamente servían para que recibiéramos e hiciéramos llamadas. Esa es la comparación para yo poder mejorar, ¿cierto? Esa medición entonces yo no la puedo hacer sin comparar. No podemos hablar de que el otro vende más si no hacemos algún tipo de comparación. Por ejemplo, el número de personas que se arriman a la tienda
o que entran al restaurante, o número de llamadas que hacen y de esas llamadas cuáles son eficientes, ¿cierto? Otra forma de medir la productividad es cómo me organizo en el trabajo, qué tanto puedo hacer o qué tanto pueden hacer mis colaboradores en un tiempo. La medición de resultados. Los resultados, la mayoría de las personas solamente los limitan a las ventas, es decir, lo monetario. Compré tanta materia prima y vendí tantos almuerzos, tantos panes o tantos X productos. Tengo tantos celulares en el almacén y en el inventario ya no me quedan sino 2 y eso equivale a tanto en ventas, ¿cierto? Pero realmente hay otra forma de medir esos resultados y de medir la productividad. También tenemos la medición de la productividad respecto a las acciones de mejora. ¿Qué mejoré yo? Si una persona me atiende o me hace 2 llamadas en media hora, ¿qué pudiera hacer yo para hacerla más eficiente, sin disminuir la calidad? Esa es una de las grandes preguntas que nos hacemos. ¿Listo? Venimos entonces a lo que le mencionaba. ¿Cuáles son otras formas de medir la productividad? Esas formas de medir la productividad, ¿sí?, nos habla de factores que no los podemos medir en cifras. ¿Listo? ¿Qué significan? Tenemos ahí entre ellos la motivación. ¿Y por qué es importante? Porque un colaborador y hasta los mismos empresarios, ustedes empresarios lo han vivido, ¿sí? Si no tienen la motivación, algo que les mueve a que esa empresa no se derrumbe, a que estas dificultades generales como el COVID, como la disminución en ventas, que las personas no salgan, etcétera, cómo hacer para que no los derrumbe, cómo querer seguir y salir adelante a pesar de todas esas cosas en contra, ¿sí? ¿Cómo medimos esa motivación? ¿Cómo decimos, cuántas ganas tengo yo hoy para levantarme? ¿O cuántas ganas tengo yo hoy para atender un cliente o para hacer este producto? ¿Cierto? No lo podemos medir, pero es un factor indispensable en la productividad. La estrategia de comunicación es otra de las formas de medir la productividad. ¿Qué tanto cala la información en mis colaboradores? ¿Qué tanto he logrado que aprendan en la medida en que enseñamos o en que les enseñan nuevas formas de hacer las cosas? ¿Cómo comunicamos la información para mejorar? ¿Cuál es la estrategia que tengo yo para decirles y también recibir de esos colaboradores la información sobre cómo hacer mejor las cosas, ¿cierto? El estilo de liderazgo es muy importante en la productividad por las 2 situaciones anteriores. Ese líder cómo ayuda, cómo motiva, cómo genera, ¿sí?, por así decirlo, ganas y mejores formas de comunicarse y de hacer las cosas. A veces tenemos también o se necesita un sistema de incentivos. Los incentivos no siempre son, aunque generalmente los más preferidos, son económicos. Hay muchas formas de incentivar a las personas, de incentivar el trabajo, los permisos, el buen trato, las mejores condiciones o siempre darle las mejores herramientas para trabajar. Muchos no lo conciben o no lo entienden todavía, algo tan indispensable como que el trabajador tenga una sillita y un espacio donde entre aire puro para sentarse a tomarse un café, que pueda desayunar tranquilo si es el único tiempo de descanso, etcétera. Todo eso son sistemas de incentivos, ¿sí? Como hacen algunas mamás o la mayoría de las mamás, sin exagerar, con los hijos, ¿sí? Como cuando les dicen, si haces esto, pues al menos eso funcionaba antes, ahora ni eso. Pero antes decían, si sacas bien o si haces tus tareas y si el fin de semana no te atrasas en las tareas, entonces el sábado y el domingo ves televisión o vamos y salimos a alguna parte, etcétera. Ahora pues son otras formas, pero tiene que ver con ese sistema de incentivos, que va de la mano con la creación de un clima laboral óptimo. El clima laboral tiene que ver no solamente y fundamentalmente con las personas, con la interacción de esas personas, con el entendimiento de las personas, con que tengamos personas que estén mirando hacia el mismo norte, estén jalando la cuerda para el mismo lado, ¿sí?, sino también la organización, cómo tenemos el ambiente de trabajo,
cómo tenemos el área donde están trabajando ellos, porque es lamentable, pues no conozco las empresas de las personas que están acá, pero sí he visto muchas como consultoras en donde a los propietarios se les olvida que son personas y trabajan con personas, que necesitan un ambiente donde no se mueran de calor, que trabajan con personas que necesitan un ambiente sin exceso de ruido, un ambiente en donde tengan un espacio adecuado para moverse, para trabajar, que tengan buenas sillas si el trabajo es, por ejemplo, en una máquina de confecciones o elementos de protección, etcétera. Todo eso genera un clima laboral que siempre apunta a una mejor productividad. ¿Listo? Vamos entonces también, como decíamos al principio, con la competitividad, ¿cierto? Si yo hablo de eficiencia productiva para ser competente, lo mínimo es que entendamos esos términos, ¿cierto? La competitividad, perdón, tiene varias definiciones, por así decirlo. Cuando hablamos de las personas, hablamos de que alguien es competitivo, ¿sí? Porque nos comparamos o tenemos enfrente una persona a la cual queremos emular, queremos imitar y de pronto ser mejores que ellos. Entonces nos dice que la competitividad es un tipo de relación interpersonal que puede haber entre dos o más personas o grupos con el fin de obtener un fin. Entonces hablamos en cuestión de fútbol, hablamos de cuáles equipos son más o menos competitivos. Cuando están en las carreras ciclísticas hablan de un ciclista muy competitivo, muy luchador, muy aguerrido, pero ellos, ¿qué es lo que están haciendo? Están estableciendo, ¿sí?, una relación con un compañero, con un equipo diferente, ante el cual quieren ser mejores, quieren llegar primero a la meta, quieren ganar mejores puntos, quieren ser el goleador, etc. Y en una empresa, obviamente, siempre habrá ese término. Si yo soy una empresa de servicios, por ejemplo, digamos, de venta de celulares, pues quiero ser el que más venda, pero también entonces el que más venda y dé mejor servicio, el que dé precios mejor, el que dé, no sé, planes más favorables a menos precio, etcétera. Siempre tenemos ese tipo de relación, ¿cierto? Normalmente, entonces, una de las personas siempre va a querer obtener mejores resultados que sus competidores. El término competitividad es tan amplio que obviamente a nivel de países, de estados, nos hablan de qué tan competitivos somos, ¿cierto? Aquí hablan de Secretaría de la Competitividad y la Productividad. Creo que muchos de los empresarios que están acá ni siquiera saben que en Medellín hay una secretaría de esas. ¿Para qué estará funcionando? ¿En qué nos estará ayudando? ¿Cuáles son las metas que quiere el gobierno a través de esos estamentos? Hay que averiguarlo, ¿cierto? Pero a la hora de la verdad, cada uno de esos roles, ¿qué es lo que quiere o qué quiere impulsar? Que las empresas, los empresarios tengamos las mejores condiciones para ser mejores que otro país, mejores que otro estado, mejores en el territorio sur que en el territorio norte. Los antioqueños dicen que éramos o somos todavía muy competitivos y siempre nos estamos comparando con personas de otras regiones. Aún dentro de Antioquia, entonces hablan de que las personas de un pueblo son X o más aguerridos que otros, son más competitivos o tienen mejores negocios que otros. Creo que la mayoría hemos escuchado hablar, por ejemplo, de la fama que tienen las personas nacidas en Marinilla, porque son, o muchos grandes negocios de comercio han sido manejados por personas que vienen de ese pueblo, ¿cierto? Entonces dicen, los marinillos son muy competitivos, son muy buenos comerciantes, ¿sí? Ese tipo de situaciones son las que nos generan comparación y nos mueven a ser competitivos. En cambio, la competencia, que son términos muy, muy similares, nos habla de cuál es la capacidad que yo tengo para progresar, para dominar esa habilidad. Entonces, volvemos a hablar, competitividad y competencia.
Instituciones, por ejemplo, como el SENA, nos hablan, y tenemos una gran cantidad de normas al respecto, en cuestión laboral, nos hablan, por ejemplo, de competencias laborales, ¿sí? Había un proyecto de ley en donde nos estaban diciendo, independiente de que una persona tuviera un título profesional universitario, debería demostrar cuál es su competencia, ¿sí? Es decir, qué capacidad tengo yo, qué habilidad tengo yo realmente para dominar, qué capacidad de dominio tengo yo sobre el tema para decir que sí soy profesional en esto, ¿sí? Qué tan bueno es un ingeniero civil cuando pega 2 adobes en la casa y se le caen. Entonces, ¿cuál es la habilidad, cierto? ¿Qué competencia tiene para desarrollar eso, para desenvolverse? ¿Por qué es importante hablar de competencia? Porque esto se relaciona mucho con los perfiles, con las personas que tenemos en las empresas para desempeñar cargos. ¿Qué tan competentes son las personas que tenemos nosotros en las empresas, ¿sí? Para realizar actividades, para vender, para manejar un computador, para tener habilidades de informática que me permita, por ejemplo, trabajar hojas de Excel, que sea capaz de manejar o de meterse a una página web y manejarla, encontrar los correos, encontrarlas o manejarla de tal manera que a partir de una página web o de algún tipo de medio similar yo pueda recopilar información sobre mis clientes o hacerla llegar a los clientes. Todas esas son competencias de muchas que hemos hablado, ¿cierto? Entonces, ahí vemos que la diferencia entre competitividad y competencia es interesante, lo mismo que hablamos ahora de lo que es eficiencia y eficacia. ¿Listo? Teniendo esos elementos, digámoslo así, de comparación, entonces hablamos de qué es un mercado competitivo, ¿sí? ¿Por qué es importante la eficiencia productiva? Es decir, qué tan productivo, qué tanto trabajo yo mi eficiencia, qué tan bueno soy haciendo yo bien las cosas en menos tiempo para ser competente comercialmente. Porque venimos a esto. Si hubiera un mercado perfectamente competitivo, tendría características como esta, ¿cierto? Hay muchos compradores, pero también muchos vendedores en el mercado. Y eso es competencia, ¿cierto? El mercado es muy competido, todo el mundo quiere hacer empanadas y todo el mundo las quiere vender a un buen precio. Todos, si vamos al Hueco, encontramos N.000 almacenes y en toda una sección yo camino 2 pasos y hay un almacén de ropa y resulta que es diferente al anterior, pero veo la misma moda, veo el mismo tipo de blue jean, veo el mismo tipo de zapato, veo el mismo color. ¿Cuál es la diferencia? Están compitiendo, pero ¿qué hace que uno le compre más al otro, ¿cierto? Si fuera un mercado competitivo perfecto, entonces los bienes ofrecidos por esos vendedores ya serían en gran medida o son en gran medida idénticos. Empezamos a mirar, venden lo mismo aquí que allá, entonces ¿cuál es la diferencia? Lo mismo da en donde compre. Ahí empezamos también a ver qué es lo que está ofreciendo esa empresa, ese almacén, esa persona para atraer al público, para capturarlos, para, capturarlo en el buen sentido de la palabra, para atraerlos y generar una compra, ¿cierto? Otra base de ese mercado competitivo es que las empresas pueden entrar y salir del mercado. No significa que la empresa pueda quebrarse y volver a resurgir, no. Cuando hablamos de eso es que una empresa, pongamos el ejemplo de los celulares, ¿sí? Muchas empresas se quedan quietos durante un tiempo, ¿sí? Porque no generan nuevos modelos, porque no han generado nada que sea mucho más atractivo para el cliente, ¿sí? Entonces entran y salen del mercado. Por un tiempo está Samsung a la cabeza, por el otro tiempo estuvo Nokia, en otro ya empiezan otros competidores como Xiaomi, como Redmi, etcétera, y empiezan a llegar al mercado. Pero también salen otros y habrá un momento en que ellos estarán en la parte baja o entre comillas por fuera y otros que estarán entrando. Esa es la dinámica de un mercado competitivo y sano, ¿cierto? Donde no estamos hablando de quién lleva la cabecera o no. No sé si alcanzan a ver un poquito este diseño, ¿sí? Hablando de ese mercado, en ambos espacios tenemos industria, tenemos empresas,
que tienen atributos similares, precio, calidad y servicio. Ambos tienen ese tipo de atributos. Si pudiéramos, voy a ver si me da, de pronto ahí lo ven un poquito mejor, espero, ¿sí? Estamos en la imagen de arriba, pues son dos personas que están viendo o que tendrían la opción de escoger dos productos. Un producto A es un tetero con un diseño, diría yo, tradicional, la misma chupa, la medida, etcétera, pero en el producto B alcanzamos a ver un modelo que podría llamarse ergonómico, mientras el tetero del lado izquierdo tiene una forma lisa, una forma tradicional en ese sentido. El de la derecha tiene una forma ergonómica, una forma que supuestamente le permite tanto al adulto como al niño cogerlo mejor, porque tiene una pequeña cintura en su estructura. También tiene una cubierta que protege el chupo, entonces nos está hablando de un atributo llamado seguridad, ¿cierto? En esta época en donde todo nos puede dañar, donde todo nos puede enfermar, diríamos el cliente, que aquí le mencionamos de catalizador. ¿Por qué catalizador? Ese es el que nos va a dar el sí o el no al producto. Ese es el que va a decir esto me sirve o no me sirve. Puede que muchos escojan el izquierdo, atributo precio, ¿sí? Precio, calidad, aunque es lamentable, muchos se van por el término que dice, pero es que eso le costó 2.000 pesos, ¿qué más quería si ya se le dañó? No, el que invirtió 2.000 pesos espera que ese producto le dure casi lo mismo que el que invirtió 20.000. Esa es la mente del cliente. El cliente no está pensando que si compra eso por 2.000 pesos, mañana le daña y ¿qué le hace? No. El cliente que compra eso por 2.000 pesos dice, es lo que tengo, es lo que me ofrece y me debe servir igual. Piensen en eso las personas que hacen productos y compiten solamente por precio, o que venden y compiten por diferencia de precio porque sacan mejores descuentos de un X proveedor o cambian un proveedor por uno nuevo que les da más barato y no les importa la calidad. Ahí tenemos entonces ese tipo de aptitudes, ese tipo de servicios en donde todos tienen los mismos productos, entre comillas, los mismos servicios, atributos similares de precio, calidad y servicio, pero empezamos a mirar cómo va a ser mi competencia, con qué voy a competir, cuál va a ser mi eficiencia, ¿sí? Para yo dar un mejor precio, cuál va a ser mi mejora en productividad, mi mejora en sistema de ventas, mi mejora en sistema de entrega, mi mejora en X o Y cosa para poder ser mejor. ¿Listo? Y ya finalizando, entonces, esa misma empresa, visto desde otro punto de vista, me disculpan la redundancia, ¿sí? Yo tengo un costo de procesos, así yo solamente venda servicios, ese servicio o ese bien alguien lo produjo y es una relación. Si ese alguien que produjo lo puede hacer de una manera eficiente y competitiva, entonces yo gano porque puedo dar mejor precio, ¿cierto? Entonces tengo que la empresa tiene un costo de procesos, ese costo lo lleva a manejar una competitividad del proceso entre sus pares, entre sus competencias, ¿cierto? Deben generar una conformancia o constituir una diferencia en las especificaciones. La calidad siempre debe ser mejor, ¿cierto? La oportunidad de entrega, que es el servicio, siempre debe ir más. Y aquí está compitiendo, si no lo alcanzan a ver, por precio, porque el costo del producto es menor, pero el margen es mayor. Entonces le puedo dar un precio que va a la competencia, a la competitividad del producto. Una cosa es la competitividad del proceso y otra es del producto. Si yo no manejo mejores condiciones de productividad, de eficiencia y de eficacia en mi proceso, mi producto no será competitivo en el mercado, donde uno de los factores, al menos en nuestro medio, seguirá siendo el de menor precio, en donde, digámoslo así, si no hay más que comer, entonces si el huevo sube o si el huevo baja, no hay problema. Pero el día, por ejemplo, se ve mucho en época de Navidad, cuando hay primas, ¿sí? Las personas pueden consumir huevo todo el mes, de enero a noviembre, estoy exagerando. Pero en diciembre, que recibe un poquito más de plata, con toda seguridad que va a querer comer pollo.
y el huevo no le va a gustar. ¿Por qué? Porque ya aquí no va a influir el precio del huevo, sino la calidad y el gusto, la satisfacción que viene con poder consumir eso. Entonces, ahí tenemos una gama de situaciones, de condiciones que manejan y que nos influyen sobre la eficiencia, sobre la productividad y sobre cómo ser competente comercialmente. Esa parte comercial, esa parte competencia, a forma o a modo de resumen, nos lleva a que no podemos ser competitivos solamente por precio. Hay muchos otros factores que vienen desde antes, si solamente soy comercial o distribuidor, o en conjunto, si produzco, vendo y distribuyo, todo es un conjunto en donde en cada una de las secciones de la empresa debo manejar los mismos términos de eficiencia, eficacia y productividad para que al final lo que le llegue al cliente no solamente satisfaga su necesidad, sino también esté al alcance de su bolsillo y por eso prefiera mi producto o prefiera mi servicio. Esto es lo que les quería hablar hoy sobre el tema que nos convoca. Espero que pues, lo hayan entendido, lo hayan disfrutado hasta ahora y que el silencio que nos embarga no sea por aburrición, sino porque están muy inmersos en el tema. Ahora sí, yo dejo de presentarles esto y los escucho. Isa. Señora. Bueno, estamos acá. Si hay alguna pregunta en el chat, si alguien nos quiere compartir lo que le haya quedado de esta presentación, de lo que nos quiera compartir entonces. Ok, Emi, muchas gracias por este tema tan importante. Vamos a animar a nuestros empresarios para que nos cuenten cómo nos fue, qué aprendimos, qué aprendizajes tenemos, como lo dice Emilia. Emilia, yo muy callado porque me gusta escucharla siempre, siempre. Hola, Nicolás, ¿cómo está? Bien, mujer, extrañándola mucho. Un día de estos me aparece allá a buscarla. Ave María. Bueno, ojalá coincidamos con que esté en la sede de Nicolás, no es sino que diga. ¿Listo? Bueno, Nico, ya que usted se atrevió a hablar, cuéntenos, ¿qué le quedó claro de esto? ¿Hay algo que considere que pueda utilizar en su proceso, en lo que le ofrece a sus clientes? Cuéntenos un poquito, Nicolás. En una cosa que estoy de acuerdo, que usted dijo, la calidad siempre debe ser mejor. La calidad del producto. Sí, señor. Que yo le doy un pan a Emilia hoy y mañana le doy el mismo pan y Emilia va a notar algo diferente. No como en esas panaderías que uno siempre come el mismo pan. No hay nada diferente, es siempre lo mismo. Eso le aprendí y me refrescó la memoria. Los precios. Siempre me baso en una cosa, el precio un precio, digamos, barato, un precio barato y la calidad mejor. Eso llama mucho la atención. ¿Qué más? ¿Y alguna otra cosa que se me escapa ahí? Muchas gracias, Nicolás. ¿Alguien más? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues yo sí, lo que entiendo es que más o menos la eficiencia es en el proceso, ¿cierto? La eficacia es lograr los objetivos. Sí, señora. Sí, ¿cierto? Sí, señora. Y la calidad es como satisfacer las necesidades y expectativas de esos clientes. Sí, lo que pasa es que uno puede pensar algo de la calidad y el cliente puede pensarlo en otros términos, pero claro. Sí, entonces es como, o sea, más allá de la efectividad esta vez satisfacer al cliente, ¿cierto? Ese sería como el fin último. Claro que sí, pero
También es muy importante lo que dijimos al principio. Recuerden que la eficacia, decíamos, es que no importa lo que yo me demore, no importa lo que me cueste hacerlo, lo importante es el cliente. Pero, ojo, estábamos diciendo, es mejor pasar de la eficacia a la eficiencia. Es decir, yo le puedo dar calidad al cliente, le puedo dar un buen producto al cliente, ¿sí? Pero también puedo ser más eficiente entregándoselo, más eficiente, por ejemplo, el empresario que nos habló ahora, de Nicolás, ya saben, hace panes. Entonces, para él es muy importante, ¿sí? Ser competitivo y poder dar un buen precio, pues tiene que hacer esos panes, realizar esos productos en un tiempo que compense, ¿cierto?, los costos. Lo mismo, el servicio, porque hablaba la eficiencia, la eficacia y la productividad, no es solamente para hacer, también es para servir. Por ejemplo, las ventas efectivas. No es el cuento de que para que un vendedor genere una venta, ¿cierto? Se me demore 2 horas con un cliente y lo único que compró fue una pestañina. No, esas 2 horas es porque el cliente se llevó un montón. Pero si es un vendedor eficiente, en 5 minutos o en menos le debe dar la información adecuada al cliente si solo iba por la pestañina y de pronto también antojarlo o antojarla, en este caso pues de la señora que se llevó la pestañina, antojarla de otros productos, ¿cierto? Y ser muy eficiente en esos 5 o 10 minutos que está en contacto con el cliente. A eso nos referimos también con ser eficientes. ¿Y qué es un servicio? ¿Cierto? Yo soy eficiente si conozco mi producto, si le doy al cliente lo que necesita en ese momento, pero además de lo que necesite, darle la opción de antojarse, por así decirlo, de algo más. El típico cuento, o yo lo cuento de esta manera, si una persona entra a una cafetería y pide un tinto, mínimamente la persona que está vendiendo debería decirle con mucho gusto a la orden algo más, porque está abriendo. Se gasta lo mismo, el mismo tiempo en llevarle el tinto que en llevarle el tinto con un pan de queso. Eso es eficiencia. Y espero que me entiendan entonces el ejemplo. ¿Listo? Bueno, muchas gracias, sí, cierto. No, con todo gusto. Bueno, señora. ¿Alguien más? Bueno, parece que no nos quieren hablar mucho hoy. Te dejaron sola en el teatro, Isa. Ay, sí. Sí, estoy sola en el teatro. Isa, eso es distanciamiento social. ¿Quién me montó en el teatro? Yo no sé. Se fue Alvarito. Debe ser. Muchas gracias a nuestros empresarios. Hola. Bueno. Alvarito, ¿ibas a decir algo? No, Isa, que yo no fui el que te puso en el teatro, pero hay distanciamiento social, estás cuidando la comunidad. Me dejaron sola, me dejaron morir. Muy bien, Sí, queremos agradecer a todos los empresarios que se conectaron en esta tarde a este tema tan importante. Muchas gracias a nuestra compañera Emilia por haber traído este tema tan importante para nuestras empresas. Emi, muchas gracias por compartir tus conocimientos con nuestros empresarios. Recuerden que les enviamos invitaciones constantes para este tipo de charlas que son muy importantes para ustedes, para el crecimiento personal y también de sus empresas. Recuerden cuando les lleguen estos links y estas invitaciones, poder invitar y compartirlo con otros amigos empresarios que se puedan ver beneficiados por este tipo de procesos. Así que muchas gracias y que tengan una feliz tarde cada uno de ustedes. Gracias, Isabel, igualmente para todos y muy amables las personas que se quedaron con nosotros todo este tiempo. Hasta luego. Feliz fin de semana. Hasta luego, Emilia. Felicidades. Hasta luego, Isa. Muchas gracias. Saludos a todos. Igualmente. Hasta luego todos. Gracias, Alvarito. Feliz tarde. Que descansen. Gracias. Chao.